Hola a todos, mi nombre es Jonathan Feldman y soy investigador de la Universidad Nacional de las Artes y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Quisiera agradecer a la organización del Congreso Internacional del Arte en la Sociedad por haber aceptado mi propuesta y por recibirme en este congreso. Hoy les voy a presentar mi trabajo que se titula La Ley del Mercado, el rol de Arteba en la legitimación del arte local. En el film La Ley del Mercado de Stéphane Brisé, la excesiva demanda de empleo se enfrenta a la escasez de puestos y el protagonista debe luchar por mantener a su familia a flote. En el mercado del arte, la sobreoferta de producciones choca con la reducida cantidad de compradores. Ante el exceso de oferta, el campo artístico destaca ciertas obras y artistas sobre otros. De esa manera se conforman historiografías que organizan imágenes y representaciones, avalando y a la vez dejando afuera ciertas narrativas. En este trabajo analizaré cómo el mercado influye en la legitimación del arte y en la conformación de acervos. Para ello estudiaré el caso de Arteba, la Feria Porteña de Arte Contemporáneo, consolidada como una de las instancias más relevantes del campo artístico argentino a partir del solapamiento de sus objetivos comerciales con una oferta cultural amplia, enmascarando el aspecto mercantil de las obras. Si el mercado y la conformación de precios del arte son constelaciones culturales que funcionan como rituales de transferencia y creación de significados, Arteba es un ejemplo de la manera en la que se legitiman y valoran ciertas producciones. La feria logra incorporarse a los circuitos del arte global, que oscila entre la disputa por los significados ante la dispersión de la producción artística y su consolidación en las artes llamadas periféricas y la globalización del arte, tanto como industria cultural como en función de una circulación de galeristas, artistas, curadores por ferias internacionales. Este trabajo es resultado de la investigación que dio lugar a mi tesis doctoral. La elección del tema parte de un interés por estudiar qué lugar ocupa el mercado entre la escena artística local. En este sentido, el caso de Arteba es relevante porque permite una observación de una instancia comercial que a lo largo de más de 30 años logró hacerse un rol central en el campo. Algunas de las preguntas que guían esta investigación son: ¿cómo participa la feria en la escena local y qué vínculos se establece con otros agentes? ¿Cuál es el papel de Arteba en la valoración del arte? ¿Qué tipo de visualidades y tendencias favorece? ¿Cómo se puede caracterizar los significados y representaciones sociales e identitarias que se producen en la feria? La perspectiva de análisis es multi e interdisciplinar y toma elementos provenientes de la historia del arte, filosofía, sociología, las ciencias políticas, la economía y las finanzas, como también la comunicación, para generar un marco de lectura complejo e interrelacionado que permite leer los fenómenos de producción, circulación y legitimación artística de modo integral. El análisis es entonces multidimensional y se basa en información recopilada a partir de visitas a archivos como la propia Fundación Arteba, instituciones como el Instituto de Arte y Cultura Norberta Grifas, Fundación Espigas, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el Museo de Moderno de Buenos Aires o el International Center for the Arts of the Americas en el Museo de Houston. También se realizaron entrevistas y se acudieron a archivos de galeristas y productores culturales que participaron activamente en la feria, como Jacobo Fitterman, galeristas Ruth Benzacar, H. Prieto y Arte por Arte, y también personalidades como Alejandro Corres, Julia Converti, Andrés Von Buch, Leticia Obeid, Jorge Maki, Tobias Dirty y Orly Benzacar, Nora Fish, Larissa Smoot, Ignacio Liprandi, Marlo Orlitska, entre otros. De ellos se realizaron entrevistas de manera personal o se tomaron entrevistas realizadas por otros investigadores.
de manera tal que la información recopilada por la prensa y los medios, así como los testimonios de las personas entrevistadas y que se recogen de otras entrevistas, se contrastan contra otras fuentes, enfatizando los lugares de enunciación de estos actores. Con respecto a las hipótesis, si bien determinan zonas de estudio, pueden pensarse de manera transversal e interconectadas, es decir, son observables a partir de todas las dimensiones de estudio y se relacionan entre sí. La primera hipótesis se vincula, por un lado, con diferentes definiciones de arte contemporáneo que se recogen de autores como Terry Smith, Boris Groys, Andrea Junta, Claire Bishop y Reinado Ladaga, entre otros. En este sentido, propongo que Arteba construya una imagen de contemporaneidad que es hegemónica, a nivel mundial, colonial. Aquí se considera esta definición, según Walter Mignolo, que asume la colonialidad como un proceso cultural complejo derivado de la dependencia histórica de regiones como Latinoamérica respecto de Europa y que implica una afectación de las miradas, representaciones identitarias y significados producidos por los vínculos socioculturales y específicamente por la producción artística. La segunda hipótesis se vincula con un proceso denominado bienalización que, tal como lo definen autores como Ana María Guasch, François Meirés, Mónica Sassatelli o Alexander Alberro, implica la adopción de un formato de exhibición y circulación específico, el de la Bienal, caracterizado por su despliegue urbano y la variedad de oferta artística. En este sentido, es relevante que autores como Paco Barragán o Stefano Vaiacurioni refieran a la proliferación de este tipo de formato desde mediados de los 90 en adelante. En particular, al igual que economistas como Bruno Frey, lo vinculan a una transformación del mapa del capital mundial producido por la ruptura del orden bipartito tras la caída del muro de Berlín. En ese momento, los capitales comienzan a migrar hacia geografías como Asia, Emiratos Árabes o algunos países de Europa del Este. Y en simultáneo se registran aperturas de museos de arte, sucursales de casas de subastas, bienales, galerías y ferias en estas regiones, incluyendo por supuesto Arteba, que inaugura en 1991. En Arteba, la bienalización se vincula por un lado con una estrategia de mercado, es decir, emerger en la escena internacional a partir de una propuesta en línea con las tendencias hegemónicas y también con la vacancia de ese lugar en nuestro país, pues hasta Bien al Sur, creado en 2015, no existió demasiada continuidad en este tipo de eventos. Por otra parte, a nivel espacial, y como se detallará más adelante, la feria comienza a adoptar recursos y diseños curatoriales presentes en otros espacios, como museos y galerías. Por ejemplo, la iluminación y los montajes se vuelven más complejos, se producen muestras especiales alrededor de problemáticas o temas específicos, y también se presentan exhibiciones individuales, que es un recurso típico en galerías por el contrato que tienen con los artistas y también en museos como manera de resaltar a artistas de mediana carrera o consagrados. En este punto, entonces, una posible deriva de esta investigación se vincula con la posibilidad de historizar la organización espacial de eventos comerciales para reforzar este punto de comparación. Tercero, y como corolario de las dos hipótesis anteriores, planteo que Arteba construye para sí mismo un rol de legitimación dentro del campo que le permite comportarse como voz autorizada. En términos de Jacques Rancière, se coloca como uno de los actores privilegiados en el reparto de lo sensible, es decir, qué se puede decir respecto del arte y quién puede decirlo, qué se oculta o desde qué, o una perspectiva como la de Foucault, por ejemplo, cómo organizan los significados y las estructuras de pensamiento que implican controles en modos de hacer, decir y ver. Este lugar de legitimación, sin embargo, opera a partir de una red de vínculos complementarios y retroalimentativos con otros agentes de la escena, como afirman Isabel Gros o Raymond Moulin, por ejemplo. Un ejemplo de este tipo de funcionamiento puede observarse en la construcción de precios de las obras de arte, un proceso del cual participan actores como historiadores, curadores, críticos, galeristas, coleccionistas, directores de museos, espacios y bienales, y también, ¿por qué no?, ferias y empresas. En este sentido, se apela a pensadores como Olaf Belfius o la misma Gros, quienes afirman al mismo precio como manera de otorgar capital y valor simbólico que luego redunda en valor comercial. Finalmente, y en relación con las dimensiones de análisis, quisiera aclarar que se trata de zonas de estudio permeables que sirven para sostener las hipótesis planteadas, que como dije, están interconectadas. De esta manera, estas divisiones no constituyen categorías estancas, sino que son fluidas y permitieron operar mejor sobre el objeto de investigación. Decidí entonces dividir el análisis en las siguientes categorías o dimensiones: espacialidad, selección y presencias, secciones, acciones y proyectos especiales,
vínculos con instancias de la escena artística local y vínculos económicos y políticos. Con relación a la espacialidad de la feria, las plantas demuestran que durante los primeros años, hasta 1997, el diseño de Arteba es simple y los montajes tienen un carácter amateur, es decir, aficionado. No se siguen criterios de ordenamiento específico, los montajes son más bien tradicionales y no existen criterios de selección de galerías. En general, la oferta es de grandes maestros y artistas consagrados hasta los 80. A partir de 1998, con la salida de la feria primero al Centro Municipal de Exposiciones y luego a la rural, el montaje se vuelve un poco más complejo y más profesional, menos atiborrado, con luces puntuales y cenitales y paredes autoportantes. Se empieza a jerarquizar el espacio para dar lugar a más secciones especiales. Se amplía la superficie de la feria y se agregan cada vez más galerías, especialmente para el arte joven o emergente. Por ejemplo, si observamos la tabla de crecimiento de Artebam entre 1991 y 2020, vemos que la feria comenzó con 29 galerías extranjeras y 2 internacionales en 2003, perdón, en 1991, y en 2003 ya se notaban 65 nacionales y 7 extranjeras. Y para 2012 ese número se elevó a 64 galerías nacionales y 34 extranjeras, constituyendo un pico de crecimiento. Aquí tienen algunas de las imágenes de las plantas, como verán, 1991, 2002, 2007 y 2017, con una complejización del espacio y un crecimiento de ciertos eh, espacios particularmente. En 2003, en medio de un contexto de elecciones presidenciales que daría como ganador a Néstor Kirchner, entre el 13 y el 22 de junio se realiza la 12ª edición de Arteba. Con Andrés Bombuja a la cabeza de la fundación y Juan Cambiaso como su vicepresidente, se decidió que la feria, antes denominada de Galerías de Arte, pasara a llamarse a partir de ese momento Feria de Arte Contemporáneo. De esa forma, Arteba daba su primer indicio de la dirección que tomaría en el campo de las artes. Al mismo tiempo, se perfilaba la orientación del programa de exhibición dentro de una escena en términos más amplios. El cambio de denominación, entonces, se relacionaba con la construcción de una imagen de contemporaneidad que se volvía cada vez más dominante en los circuitos mundiales y que serviría también para cementar el propio rol legitimador de la feria. A lo largo de los años, esta tendencia se agudizaría, dando lugar a un espacio complejo y multidimensional, por momentos de difícil circulación por su envergadura. Las vistas generales, tenemos enfrente, y de los stands de Arteba, demuestran que a partir de esta modificación se complejizan las estructuras para asemejarse a una feria como Artco o Frieze, de modo que la profesionalización y el adecuamiento del evento a estándares internacionales viene de la mano del reperfilamiento hacia una propuesta centrada en producciones de arte contemporáneo, en particular a discusiones en las escenas globales como la transdisciplinaridad y preocupaciones como los usos tecnológicos, los montajes innovadores y el lugar de las acciones comunitarias. Además, se profundizan los criterios de selección al convocar diferentes comités para cada selección o proyecto espacial, lo que produce fricciones tanto como con algunos galeristas que acusan de arbitrarios a los comités, como dentro de la fundación. Durante las ediciones de los primeros años del 2000 se encuentran artículos de prensa que precisan la incomodidad de ciertos representantes de galerías con estas modificaciones. También se producen discusiones internas. Por ejemplo, en 2009, bajo la presidencia de Gómez Minujín, hubo una oferta de un grupo extranjero para comprar la marca Arteba que despertó una disputa en la fundación entre quienes veían una oportunidad en una proyección internacional y quienes no acordaban con el modelo de feria ofrecido por el ofertante. La segunda dimensión tiene que ver con las secciones, acciones y proyectos especiales. A lo largo de las ediciones, los proyectos especiales tomaron cada vez más relevancia. Se trata de zonas de la feria dedicadas a arte joven o emergente, homenajes y muestras individuales, problemáticas situadas como arte federal, curaduría o carácter internacional de las ferias, y disciplinas artísticas, tales como la fotografía, el video, la instalación, el arte de gran dimensiones, el arte digital y la performance, y por último, premios y concursos, destinados a artistas, galeristas, curadores y mecenas. Con respecto al primer punto, el comienzo fue una exhibición, luego un área llamada espacio abierto, después pasó a ser una sección denominada Nuevas Expresiones del Arte, y luego se transformó en el Barrio Joven.
un semillero de artistas y galerías jóvenes y emergentes, para culminar desdoblándose en Stage y Utopía. La estrategia de profundizar en arte emergente, joven o contemporáneo, se vincula con el objetivo de la feria, muy fuertemente visible en el cambio de denominación en 2003, de incorporarse a los circuitos internacionales. En el caso de Barrio Joven, puntualmente, funciona como una escalera porque se quedan 3 años y luego las galerías pasan a la sección principal. Algunas de las galerías participantes de esta sección, Barrio Joven, durante su existencia fueron Appetite, Belleza y Felicidad, Big Sur, Boquitas Pintadas, Cobra, Corazones de Bully, El Mirador, El Rancho, El Zaguán, Espacio Box, Galería Inmigrante, H, Hilo, Isla Flotante, Jardín Oculto, Juana de Arco, Júpiter, Lele de Troya, Miau Miau, Mite, Mot, Otero, Pasto, Piedras, Quimera, Rayo Láser, Revólver, Rosa Chancho, Rubí, Sapo, Sonoridad Amarilla, Urgente y V. En este grupo, en particular, las galerías emergentes que aparecen entre fines de los 90 y mediados del 2000, se encuentra el tema propuesto para mi investigación postdoctoral. Me resulta una zona interesante porque describe una forma particular de operar en el campo, la cercanía, colaborativa y en red. Segundo, porque constituye un lugar de vacancia dentro de los estudios de este tipo. Volviendo a nuestro tema, esta apuesta por lo contemporáneo se vincula con las hipótesis, en tanto permite observar una mirada centrada, hegemónica, respecto del arte y un accionar junto a otros agentes como museos, curadores o galeristas para legitimar ciertas producciones a partir de la construcción de un espacio especial dentro de la feria. Además, como se verá luego, se instituye un premio, en este caso se llama En Obra, específico a esta sección. Este posicionamiento sobre el segmento de mercado con más presencia en los circuitos globales se vincula, además, con el propio rol de Arteba en la escena, ya que adelanta discusiones y modos de hacer que se legitiman a partir de una retroalimentación reticular de la cual la feria es un agente central. El lugar de Arteba como una instancia inexorable en el campo artístico argentino y latinoamericano es, en parte, resultado de las transformaciones que advienen a partir de 2003. En segundo lugar, los homenajes a artistas consagrados como Marta Minujín o la Dilia Pusovio tienen objetivos similares a las muestras individuales producidas por museos, es decir, sostener la legitimidad de los artistas que esas mismas instituciones ayudan a construir a partir de, por ejemplo, adquirir sus obras. En este sentido, la feria se acerca a los modos de exhibir en estas instituciones. En otro sentido, los proyectos, como Solo Shows y Cabinet, que asignan un espacio dentro del mismo stand para uno o dos artistas, operan como las muestras en galerías, comprometidas por contrato a realizar individuales a sus representados. Aquí también observo un comportamiento tendiente a cementar la posición de Arteba como actor legitimado o privilegiado, perdón, en la legitimación artística, porque se trata de artistas de gran envergadura o que a los pocos años de exhibir en la feria se transformaron en reconocidas personalidades del campo local. En Arteba, a menudo se referencian también problemáticas situadas, discutidas en otras instancias del campo a partir de los proyectos especiales. Por ejemplo, algunas preocupaciones que tuvieron espacio en la feria son la federalización del arte, con las invitaciones cursadas en 20 artistas del interior y sus muestras derivadas, la preocupación por la tensión entre globalización y regionalidad a partir de algunas ediciones de Dixit, por ejemplo en 2014 y 2016, que además escapan a la posición centrada, la relevancia del rol curatorial dentro de la programación artística, en el caso de U-Turn, por ejemplo, organizando a partir de una idea, concepto o propuesta de un curador una muestra, y el contacto con la escena internacional con la sección Cardinal Site, dedicada a tender puentes con agentes de otros países. Además, y por motivos diversos, la feria generó espacios dedicados a una disciplina artística determinada. Por ejemplo, en un principio se ofrecieron zonas dedicadas a la escultura, patio de escultura, al grabado, como la Bienal de Grabado, en este último caso también para favorecer las ventas, dado el menor costo de este tipo de producciones. Luego se incorporaron las instalaciones y grandes formatos en Open Space, las videoinstalaciones, en la muestra Una visión del humano, el video, en Video Va y Caja Negra Cubo Blanco, la fotografía con el proyecto Photo Booth City y la performance con una programación y luego el proyecto Performance Boss. También se dio espacio a las publicaciones, primero de manera tímida y luego creando la isla de ediciones con una programación propia. Este elemento es sumamente relevante, pues nuevamente señala un aspecto retroalimentativo, al generar un lugar para la crítica y la prensa especializada, que finalmente constituye otra instancia de legitimación.
Finalmente, Arteba desde su inicio otorgó premios. Por ejemplo, en el patio de esculturas, la Bienal de Grabado del concurso de arte de tapa, aunque este aspecto de los espacios especiales no era subrayado en la enunciación, por ejemplo en los catálogos. Luego se comenzaron a instituir premios que cobraron importancia como parte del circuito de valoración de las obras. El más importante a partir de 2004 fue el premio Petrobras Arteba, cuyos ganadores incluyen a artistas como Sebastián Gordín, Eugenia Calvo, Gastón Pérsico, Catanila León, Diego Bianchi, Mauro Guzmán, Marisa Rubino, Tomás Espina, Leandro Tartaglia, Adriana Miranda, Carlos Herrera, el grupo formado por Silvina Aguirre, Laura Bilbao, Roberto Conlazo, Lux Linder y Enrique Lejesic. El premio en obra, específico el Barrio Joven, premia tanto galerías como artistas. En esa medida, la entrega de estas distinciones se vincula con la necesidad de reconocer la instancia comercial como aquella que organiza los relatos del arte contemporáneo. Y allí también radica la importancia de la feria dentro del circuito artístico, pues implica que el mercado es el gran legitimador del arte, que indica qué se muestra y qué se oculta. El premio Jóvenes Curadores se realizó en 2013, 2014 y 2015 y otorgó al ganador un lugar dentro de la feria para realizar una exhibición bajo la condición de que los artistas convocados pertenezcan a galerías participantes en la feria. Ganaron este premio en orden Lara Mármol, Feda Baez y Sebastián Vidal Mackinson, quienes en 2016 produjeron en conjunto la muestra Oasis para la sección Dixit. Con respecto a la tercera dimensión, los vínculos con instancias de la escena artística local, Arteba se convierte a lo largo de los años en una de las instituciones artísticas más relevantes del campo artístico argentino, actuando desde la tensión entre su aspecto mercantil y su aspecto cultural. En este sentido, el análisis de cómo se vincula con otros agentes como artistas, museos, profesionales como curadores y críticos, coleccionistas y galeristas, implica observar coincidencias en las firmas y producciones exhibidas, en las tendencias favorecidas o en los nombres de los jurados, por ejemplo. La investigación describe y reseña una serie de muestras en general y eh, premios, espacios a donde se pueden sostener estas coincidencias y en este sentido la feria forma parte importante de una escena artística, es decir, no es externa a ella y sus interacciones son cada vez más amplias y evidentes. Algunos modos de vinculación lo constituyeron los auditorios, luego conocidos como Open Forum, donde se invitaba a curadores, críticos, directores de museo, coleccionistas, galeristas y artistas a reflexionar acerca de problemáticas relevantes para el campo. Funcionaban como una contraparte teórica de algunos proyectos especiales, de modo de agregar legitimidad a la feria a través de agentes autorizados a hablar de arte. También las muestras del programa Sala 10, producido por Arteba y el Centro Cultural Recoleta. Constituye un ejemplo de cómo se relacionaba la feria con otras agencias. Finalmente, las experiencias de Arteba Focus, como segundo tiempo de la feria, cumple con una doble función: dinamizar las ventas en la segunda mitad del año y generar otro foco de interés para algunas producciones artísticas. Con respecto a la última dimensión de análisis, otro punto de interés para pensar la función mercantil de Alteva es identificar si existen vínculos entre esta fundación y ciertos grupos de poder, tanto político como económico, y también si es posible caracterizar consumos de obras en la feria. En principio, un indicio fue observar los sponsors del evento, entre los cuales se encuentran empresas ligadas a capitales tanto nacionales como extranjeros, de diversas procedencias e industrias, entre las cuales podemos mencionar empresas estatales privatizadas, energéticas, bancos y financieras, indumentaria, diseño, agrícolas, entre otras. Asimismo, se corroboran vínculos políticos con diferentes sectores, partidos y representantes. En muchos casos, estas mismas empresas y actores comenzaron a conformar colecciones corporativas, que a nivel global son utilizadas como símbolo de desarrollo de un país y a las empresas les agrega prestigio. Continuando la línea de adquisiciones corporativas, quise analizar las compras y compradores en Arteba.
Para ello di cuenta de diferentes programas destinados a adquisiciones y coleccionismo, como el programa VIP para coleccionistas, Machine Funds con aportes de Zurich, por ejemplo, donde la empresa financiaba el 50% de la compra realizada por un museo, y luego el programa de adquisiciones que tenía patrocinantes que donaban a museos nacionales de obras, las obras adquiridas, y también la propia feria, que hizo mucho hincapié en las compras de museos internacionales como el MoMA, el Mali o el Reina Sofía. Ahí tienen algunos ejemplos. En cuanto a las compras privadas, algunos de los nombres encontrados en las fuentes consultadas fueron Nelly Arreta de Blaquier, Eduardo Gruenstein, Marion Eppinger, Gabriel Bertein, Amalia Lacroze de Tabat, Eduardo Constantini, Marcos Puri, Gustavo Brusone, Esteban Tedesco, Patricia y Juan Vergés, Alejandro Bengolé, Ignacio Liprandi, Julio Crivelli, Julián Aguada, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Luis Incera, Mariano Grondona, Juan Cambiaso, Regina del Carril, Gilberto Yatabreopian. A este grupo se agregan otros de los cuales se dio cuenta también, de manera más tímida, por no poder contrastar las fuentes de manera tan fidedigna, y se trata de, en general, grupos de proveniencia socioeconómica muy diversa, familias tradicionales ligadas al complejo terrateniente, industriales de ramas como las farmacéuticas, financieras, bancarias, energéticas, agroexportadores, tecnología de servicios, profesionales del derecho, las finanzas o el diseño. Finalmente, o para caracterizar, estos son algunos de los personajes que acabo de mencionar. Caracterizar algunas cuestiones que suceden hacia las últimas ediciones de Arteba, en la década de 2010 particularmente, comienzan a aflorar diferentes inconvenientes hacia el interior de la fundación y también con diferentes actores de la escena, como artistas, curadores y galeristas, respecto del manejo y la orientación de la feria. Al mismo tiempo, y también a nivel mundial, se comenzó a hablar de un fenómeno denominado fatigue, que describe un cierto cansancio generalizado del mundo del arte con las ferias. Estos dos factores se conjugaron para dar lugar a serios interrogantes respecto del rol y el futuro de la feria. Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 obligó a realizar en 2020 una edición virtual del evento. Fue allí cuando los problemas de la feria se agravaron y la de fundación. La presidenta Amalia Moedo renunció por diferencias con la organización y fue seguida por una serie de renuncias y reclamos de dimisión, perdón, de la gerencia general, Julia Converti, y parte de la organización, e incluso denuncias de manejos sospechosos. Los escándalos continuaron cuando se decidió nombrar a Juan Lynch en la presidencia de la fundación, quien era autor de mensajes discriminatorios en sus redes sociales. El nombramiento fue resistido por gran parte del campo artístico y, a pocos días de asumir, renunció. Finalmente, Larisa Andreani fue elegida presidenta de la Fundación Arteba y se decidió renovar tanto el staff como la feria. En 2021, En 2021, Arteba festejó sus 30 años en el predio de La Boca, donde se habían realizado las ediciones de Focus, que era aquella experiencia en la segunda parte del año para movilizar ese segmento del año, las ventas de ese segmento del año. Al año siguiente, es decir, 2022, y luego de la crisis en Arteba, se produjo un relanzamiento de la feria y nuevamente se modificó el espacio de realización. Arteba se llevó a cabo en el complejo Costa Salguero e incluyó una renovación de la oferta de galerías y de programas, incorporando, por ejemplo, un sector de arte y sustentabilidad, curado por Sofía Durrón, y la central de procesos del municipio de San Isidro, coordinada por el artista Sebastián Gordín. También se realizó en el marco del programa de convivencia una preapertura para que personas sordas con discapacidad motriz, intelectual o visual pudieran recorrer la feria en condiciones acordes a sus necesidades. Finalmente, en 2023, se adicionó a los programas recién mencionados el programa de arte e impacto social, auspiciado por YPF y curado por la salteña Andrei Fernández, cuya selección involucró propuestas artísticas que van de la mano de una voluntad de transformación de los contextos y las comunidades. En esta investigación estudié las diferentes ediciones de la Feria Arteba a partir de la mirada de múltiples elementos. Partí de una serie de interrogantes. ¿Qué agencias intervienen en el campo artístico y de qué manera se visibilizan sus operaciones? ¿Cómo se conforma la escena del arte contemporáneo en el país y qué modificaciones sufre? ¿De qué manera funciona en la actualidad el mercado de arte en Argentina y cuál es su rol en la escena artística en general? ¿Cómo funcionan instancias y actores como instituciones, exhibiciones, bienales, ferias y colecciones en la construcción de valor y legitimación de las artes? ¿Qué lugar ocupa Arteba dentro del arte argentino?
qué representaciones construye a partir de sus propuestas y qué relación guardan con las erigidas por otras agencias como el coleccionismo o las instituciones. Para ello fueron señalados dos presupuestos. Por un lado, la capacidad de los espacios de circulación de producir representaciones identitarias e imaginarios sociales, y por otro lado, el funcionamiento reticular y retroalimentativo del campo artístico contemporáneo. Las exhibiciones, bienales o ferias son lugares que intervienen en la creación de imágenes respecto de lo que es el arte en cada sociedad. Para Arteba, específicamente, esto significa su función como constructor de una imagen de lo que es una feria de arte contemporáneo en Argentina. Los vínculos entre las agencias del campo artístico, tales como artistas, galeristas, curadores, coleccionistas, historiadores, críticos, instituciones, academia y, por supuesto, ferias, se alimentan mutuamente, tal como lo dicen y afirman Moulin, Gros y Fleck, de modo tal que el valor simbólico de las obras se traduce en valor comercial y viceversa. En Arte Va, ese funcionamiento fue señalado a lo largo del trabajo de investigación en varios sentidos. La manera en la cual las invitaciones a profesionales de renombre ayudan a elevar el perfil de las ferias, el rol del coleccionismo como promotor de ciertas tendencias que luego se sostienen sobre esos mismos profesionales, entre otras. Al igual que los indicadores de visitantes que crecieron durante todos estos años, la participación de Arteba dentro del mercado local da cuenta de su lugar como legitimador de ciertas producciones por sobre otras, es decir, de construcción de valor. Los mecanismos y estrategias utilizados en el campo artístico convierten la formación de valor en un territorio en disputa, tanto económica como cognitiva, de manera similar a como Didi Uberman considera las exhibiciones como máquinas de guerra. Se trata de la edificación de imaginarios específicos acerca de los roles e identidades sociales, a partir de la participación de Arteba, entre otras instancias, en la formación de los precios. Como se comprobó en la presente investigación, es justamente el funcionamiento circular del campo artístico, como serpiente que se come su propia cola, lo que sostiene y refuerza el poder legitimador de Arteba. No por ello quisiera dejar de plantear la necesidad de una reflexión respecto del rol que tiene el mercado, tanto las ferias como los coleccionistas, en estos procesos y el balance que se requiere para pensar si el campo debe regirse exclusivamente o mayoritariamente por el aspecto comercial. Si en la ley del mercado Brisset indaga acerca de cuál es el límite al cual puede llegar un hombre para mantenerse a flote en un mercado laboral cada vez más exigente y propenso a las contingencias mundiales, me resulta crucial preguntar hasta dónde permitiremos que el mercado dictamine qué producciones artísticas se destacan y cuáles se ocultan. Dicho de otro modo, ¿dónde trazaremos el límite del mercado para imponer las historiografías, las identidades que configuran nuestros mundos? Muchas gracias.